Buenos días, licenciado Leiva y público presente. Este día nos ha tocado explicarles la perspectiva de la ética cristiana en la corrupción política. El grupo está conformado por Kimberly Márquez, Vanessa Najarro, Ximena Panameño, Elizabeth Peña y Reina Zulma. Para empezar, vamos a definir algunos conceptos importantes que se estarán abordando en el desarrollo del tema. En primer lugar, ¿qué es la ética? Según Salazar Bondi, es la doctrina de la conducta moral, de los principios, de los ideales y de los deberes de las acciones morales. Y según Marx, la ética marxista, más que a desarrollar un código moral de derechos y deberes, ha tenido a poner de relieve las injusticias económicas y sociales y a practicar la actividad revolucionaria para conseguir la igualdad social. Como segundo punto, ¿qué es la ética cristiana? La ética cristiana es poner en práctica el bien, llevando a cabo obras positivas para el hombre, siguiendo la palabra del profeta Jesucristo, expresada en el Evangelio. Se refiere a un comportamiento justo y altruista. Se pone de manifiesto la moral asumida con madurez espiritual y bajo el conocimiento, por lo menos, de los aspectos básicos del Evangelio. La religión católica define la ética como las normas que debe seguir el hombre para vivir según las reglas de Dios y así alcanzar en el paraíso la felicidad eterna. Según el filósofo alemán y de gran influencia en la concepción de la filosofía de la religión, Marx, la ética cristiana es la verdad revelada por Dios y propuesta por la Iglesia como principio del comportamiento moral. El fundamento de la ética cristiana se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios, recogida por los apóstoles. Estas presentan los 10 mandamientos que le entregó Dios a Moisés en el monte Sinaí, siendo las bases más importantes para el comportamiento y cumplimiento de la moral religiosa. Como tercer punto, ¿qué es la política? La política desde la civilización hasta la modernidad es aquel eje principal donde se articulan las decisiones de los gobiernos. La definición de lo que es la política ha sido materia de debate para infinidad de intelectuales y teóricos políticos, y aún así no existe un acuerdo total sobre qué es la política. Según Julián Porto y Ana Gardey, la política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Y como cuarto punto, ¿qué es la corrupción? La corrupción es la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ético como funcionalmente, para beneficio personal. Además de que el corrupto comete una acción ilegal, también presiona u obliga a otros a cometer tales actos. Según la Real Academia Española, esta se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales. La corrupción, por lo tanto, puede tratarse de una depravación moral o simbólica. Existen registros muy antiguos sobre la regulación de los actos corruptos de los servidores públicos. El primer acto en ser considerado como un acto corrupto por la violación que implicado de una ley del soborno, el comportamiento más temprano registrado fue una ley contra el soborno en el Antiguo Egipto, que declaraba que cualquier juez que aceptara una recompensa del litigante y se negara a escuchar al oponente era un crimen en contra de la justicia y sujeto a pena capital, así como las instituciones del gobierno, la opinión de la gente sobre la corrupción ha ido evolucionando y cada vez son aún más connotaciones negativas. Y ahí cuando la mencionamos a la ética, y cuando mencionamos a la ética en la ética en la corrupción constituye dos aspectos: el opuesto y al comportamiento humano. La ética se refiere a lo correcto y a lo bueno. La corrupción se refiere
al bien y al mal, que al daña o destruyen las cosas. Según Cañas Quirós, la ética es la luz de la razón que ilumina el camino aceptado de la conducta. Para Friodolin, es la ciencia de la rectitud moral. La corrupción se manifiesta en la práctica de conceptos antivalores, como la deshonestidad, la injusticia, la discriminación, la falta de respeto de dignidad humana, la hipocresía, la cobardía moral, etc. Todos los cuales degradan a las personas y obstaculizan el desarrollo económico y social del país. Y creo que lo más importante es saber sobre la corrupción en nuestro país. El Salvador no tiene una misión internacional para combatir la corrupción, porque las dos partes no apoyan la intervención de la entidad foránea. La desventaja es que sus propias instituciones parecen estar funcionando. Según el índice de percepción de la corrupción actual publicado por la ONG Transparencia Internacional de cada año, El Salvador ocupa el puesto 112, o sea, el peor resultado en los últimos 6 años. A primera vista, la corrupción en los países centroamericanos, está empeorando, pero los resultados son antiguos. La clasificación más baja no son buenas para el país, al contrario. Jessica Estrada, de la Fundación Reconocimiento Fundación para el Desarrollo Funde, un capítulo de Transparencia Internacional en El Salvador, dice que, sin embargo, puede que los cambios en la puntuación se deban a que la corrupción ya no está tan oculta, sino que empieza a salir a la luz. En El Salvador ha elegido un cambio diferente al de otros países, o sea, de la región en la lucha contra la corrupción, aunque se han establecido instituciones internacionales como CICID y otras en Guatemala, Honduras, para apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad. El Salvador cuenta con sus propias instituciones, o sea, ellos siempre han sido más fuertes que en los otros países. Sostienen Luis Membreño, analítico salvadoreño, dice que por lo tanto hemos decidido que es mejor fortalecer la fiscalía, ya que la entidad que a lo largo o corto plazo va a estar combatiendo la corrupción en el país. En la corrupción existen diferentes tipos y los mencionaremos a continuación. Como primero tenemos el nepotismo. El nepotismo es el trato especial a familiares o amigos de algún funcionario público o de algún empleado público. Luego tenemos lo que son las extorsiones. Las extorsiones es cuando un servidor público se aprovecha de su cargo y bajo su influencia amenaza sutil o directamente a otro funcionario público o un servidor público para recibir una recompensa. Luego tenemos lo que es el soborno. Es cuando un ciudadano o una organización entrega directa o indirectamente dinero a un empleado público. Luego tenemos lo que son las colusiones, que es la asociación delictiva que realiza un servidor público con los contratistas, arrendadores, proveedores con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos. Luego tenemos la falta de ética. Esto se puede observar en determinados servidores públicos al momento de que no se observa lo que es la honestidad, la responsabilidad y sobre todo el profesionalismo. Luego tenemos la corrupción política. La corrupción política es cuando un gobernador del estado hace uso de bienes económicos ilegalmente. Luego tenemos fraude, que es cuando un servidor público vende o hace uso ilegal de bienes del Estado. Luego tenemos el peculado. El peculado es la apropiación ilegal de bienes. Luego tenemos el tráfico de influencias, que es cuando un servidor público utiliza su cargo actual o sus nexos como funcionario
o integrante de algún poder ejecutivo, legislativo o judicial para obtener beneficios personales. Y por último tenemos las mordidas, que es como vulgarmente se le llaman a los policías de tránsito cuando van a poner una multa y algún ciudadano o algún servidor público le paga para no realizar el trámite legal de la multa. La ética cultiva valores, es decir, virtudes, como honestidad, justicia, igualdad, respeto a la dignidad humana, sinceridad, fortaleza moral, solidaridad, responsabilidad, iniciativa y espíritu de trabajo. Valores todos ellos que contribuyen al desarrollo y perfección del individuo y de la sociedad. La corrupción, por otro lado, se manifiesta por la práctica de antivalores, como deshonestidad, injusticia, discriminación, irrespeto a la dignidad humana, hipocresía, cobardía moral, indecencia, egoísmo, individualismo, irresponsabilidad, defectos todos ellos que degradan al ser humano y obstaculizan al desarrollo económico y de la sociedad de la nación. Los valores éticos, como los antivalores de la corrupción, son rasgos de carácter o modos de ser que se manifiestan en el hogar, en el trabajo y en la vida social. La familia es el crisol más importante en la formación del carácter. Los valores, como los antivalores, se aprenden en los primeros años de vida, tomando principalmente como modelo el ejemplo de los padres. El niño practica más lo que ve que aquello que se le dice que haga. Si los padres son honestos, trabajadores y educados, el niño desarrolla esos valores. Si los padres son deshonestos, perezosos y violentos, el niño tiende a reproducir ese modelo de antivalores. La ética cristiana posee de dos asuntos fundamentales. Uno de ellos es la existencia de Dios y la autoridad en las Santas Escrituras como revelación de su mente y voluntad. En relación con la conducta humana, eso significa que tenemos absolutos morales y por tanto ética, o lo que es lo mismo, es un deber moral innato. La ética es un deber moral innato que todo ser humano posee. La ética cristiana se compone de tres elementos fundamentales o tres componentes fundamentales, lo cual su primero es la verdad. Nadie se puede mentir a sí mismo. Una conversación interna o en nuestras mentes siempre será sincera, franca y veraz. De manera intencional no nos mentimos a nosotros mismos, a menos que nos querramos autoengañar, que vivamos en una perspectiva errada de la realidad, lo cual es muy común en nosotros los seres humanos. Como segundo componente, tenemos la justicia o la equidad, pues delante de la ley de Dios todos los hombres son iguales, o los iguales no tienen poder ante la autoridad entre ellos. Y como por último elemento está la bondad, porque nadie es difamador ni cruel consigo mismo. En resumen, la ética es una mesa de tres patas: la verdad, la justicia y la bondad. Cualquier pata que falte en esa mesa, la mesa se cae. A continuación hablaré sobre la ética cristiana y la corrupción en El Salvador. La ética cristiana posee de dos asuntos fundamentales. Uno de ellos es la existencia de Dios y la autoridad en las Santas Escrituras como revelación de su mente y voluntad. En relación con la conducta humana, eso significa que tenemos absolutos morales y por tanto ética, o lo que es lo mismo, es un deber moral innato. La ética es un deber moral innato que todo ser humano posee. La ética cristiana se compone de tres elementos fundamentales o tres componentes fundamentales, lo cual su primero es la verdad. Nadie se puede mentir a sí mismo. Una conversación interna o en nuestras mentes siempre será sincera, franca y veraz. De manera intencional no nos mentimos a nosotros mismos, a menos que nos querramos autoengañar, que vivamos en una perspectiva errada de la realidad, lo cual es muy común en nosotros los seres humanos. Como segundo componente, tenemos la justicia o la equidad, pues delante de la ley de Dios todos los hombres son iguales, o
Los iguales no tienen poder ante la autoridad entre ellos. Y como por último elemento está la bondad, porque nadie es difamador ni cruel consigo mismo. Hablar sobre corrupción política, esto hace referencia a las prácticas que riñen con la ética y el bien común. Son hábitos que percibe la sociedad entre los responsables que toman las decisiones, que son ministros, directores, presidentes de instituciones autónomas, diputados, alcaldes, jueces, secretarios, magistrados, que utilizan su poder en beneficio personal o particular. Desde esta perspectiva, la corrupción es un obstáculo que amenaza la seguridad democrática de las naciones, la que atenta contra la paz. Con esa visión se ha predeterminado justificar todas las acciones tomadas por nuestros funcionarios, por empleados públicos. La corrupción debe ser abordada desde un realismo óptico a partir de las siguientes variables. Se vería primeramente del lado histórico, ver desde el inicio hasta la actualidad cómo ha sido la corrupción en nuestro país, cómo fue que inició, por qué fue que inició, por qué es que aún en la actualidad se mantiene esto. Por eso se tendría que ver históricamente, el evaluar cuántos años de corrupción llevamos y hasta cuándo decidimos pararlo. Luego tenemos lo que es en el sistema político no ha sido lo suficientemente fuerte. Luego tenemos que los gobiernos han llegado al poder con una dosis de riña de legitimidad. Y por último, el sistema de partidos políticos han sido insuficientes o deficientes. Estas son algunas de las variables, pero con estas es más que suficiente para saber que vivimos en un país con un alto nivel de corrupción. El diccionario español define a las leyes como reglas o normas a establecer por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia. ¿Qué es la corrupción? Es la acción de corromperse. En muchas ocasiones las personas cometen actos donde abusan de su autoridad y poderes donde corrompen las leyes establecidas. Analizando el enfoque bíblico, hubieron hombres y mujeres que cometieron actos de corrupción, como Jacob, que con engaño obtuvo la bendición que le correspondía a su hermano. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 25, verso 27 al 34. En Génesis 27, 1 al 40, encontramos la consecuencia de lo que obtuvo Jacob por haber engañado a su hermano. Tuvo que salir e irse de su tierra a una tierra desconocida, donde allá recibió su justa retribución al ser engañado por su suegro Labán. Las consecuencias no finalizaron allí, sino que también tenemos a los hijos que vendieron a su hermano José, mintiéndole que fue devorado por las bestias del campo y aún pues matando a una de las ovejas y llenando la túnica de José con sangre para ir y engañar a su padre, diciéndole que había sido devorado por una de las bestias del campo. Y así tenemos muchos personajes que aún teniendo las leyes de Dios, siguieron practicando la corrupción. Como la reina Jezabel era una mujer dominante, despiadada y cruel, que fomentaba el culto a Baal y la inmoralidad sexual. Fue capaz de mentir y asesinar para satisfacer sus caprichos egoístas. Esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 8 al 16. Pero también vemos las consecuencias, que murió cuando se resbalaba, se golpeó la cabeza
y su sangre es lamida por los perros. También tenemos a Judas, a uno de los discípulos del Señor Jesús, que era el tesorero, pero sustraía del tesoro que no le era lícito tomarlo. Y también traicionó a su maestro por unas monedas de plata, entregándole con un beso a la muerte. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 18 al 38. También encontramos la consecuencia de sus actos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, donde se ahorca y se le salen las extrañas. Aún teniendo las leyes que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí para que su pueblo la ejecutara conforme a sus órdenes. Esto lo encontramos en Éxodo 20, del capítulo 20 al capítulo 23, encontramos las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero muchos personajes de ellos no obedecieron a sus leyes y a sus mandamientos, y esto les causó muchas consecuencias. La ética nos da un análisis para que diferenciemos nuestro comportamiento como humanos entre el bien y el mal, siendo regida por las leyes. Como punto final, hablaremos del juicio ético cristiano. Pero antes de llegar a este punto, primero explicaremos qué es un juicio ético. El juicio ético es el conjunto de perspectivas o factores que influyen al momento de tomar una decisión. El concepto de juicio ético se ha utilizado recientemente y cubre todas las cuestiones interpersonales y sociales que intentan resolver los dilemas éticos. Se establece un razonamiento que es necesario para poder elegir actitudes y acciones que sean más convenientes para determinadas situaciones. Según este tipo de juicio, toda decisión debe tener en cuenta las normas sociales vigentes y el conjunto de valores que en última instancia se consideran correctos. Esta es la forma de encontrar una solución a todo dilema ético, de analizar todas las opciones y las posibles consecuencias. Teniendo en cuenta qué es el juicio ético, es oportuno hablar de qué es el juicio ético cristiano. El juicio ético, desde una perspectiva cristiana, involucra la aplicación de la palabra de Dios a una situación por una persona. En esta definición menciona la palabra de Dios porque la revelación divina es la norma por la que los cristianos medimos todos los juicios. El término situación nos recuerda el problema, la meta y las consecuencias de las soluciones que debemos considerar. Y mencionamos a una persona para enfatizar la importancia de la naturaleza de una persona, su propósito y la conciencia al determinar recursos correctos de la acción. La ética debe analizarse por lo menos de tres maneras distintas o tres distintas perspectivas. La primera, desde la perspectiva de la palabra de Dios, o sea, una perspectiva normativa. Desde la perspectiva de la situación, o en otras palabras, una perspectiva circunstancial. Y desde la perspectiva de la persona, también llamada perspectiva existencial. A continuación, hablaremos de estas tres perspectivas o acercamientos hacia cada juicio ético. En primer lugar, tenemos la perspectiva circunstancial o situacional. Este acercamiento puede llamarse teleológico porque se enfoca en el fin de los resultados que tienen las acciones. Acercarse a la ética desde esta perspectiva involucra notar las relaciones de medios afines en la economía de Dios, haciéndonos preguntas como ¿cuáles son los mejores métodos para lograr los propósitos de Dios? También incluye apelaciones a una conducta moral basada en el ejemplo anterior de Dios, Jesús y otros personajes moralmente buenos en la Escritura. Las Escrituras mismas frecuentemente adoptan esta perspectiva y nos animan a que hagamos lo mismo cuando nos instruyen en temas éticos, apelando a la soberanía de Dios, al mando providencial de su creación. Esto es particularmente evidente cuando se refiere a los eventos de rendición al tomar a Dios, Jesús y a otros como modelos para nuestra conducta. Por otra parte, tenemos la perspectiva normativa. Esta es quizás la perspectiva más intuitiva para los cristianos.
Se refiere al hecho de que la palabra de Dios es la norma o estándar para la ética. Estamos haciendo ética desde la perspectiva normativa cuando consultamos la Biblia para que nos diga qué hacer en X situación. Por último, nos encontramos con la perspectiva existencial. Cuando nos acercamos a la ética haciendo preguntas que son específicas a las personas involucradas, estamos haciendo ética desde una perspectiva existencial. La perspectiva existencial se enfoca en la confrontación e interacción de uno mismo con Dios. Cuando nos acercamos a la ética desde esta perspectiva, no degradamos la autoridad de Dios o exaltamos nuestras propias sensibilidades como nuestra forma final de lo que es correcto o incorrecto, sino que más bien nos hacemos preguntas como ¿cómo o qué debo cambiar yo si quiero llegar a ser más santo o parecerme más a Dios? O en un caso más céntrico, si quiero llegar a tener un comportamiento bueno y correcto que sea agradable ante los ojos de Dios y según sus palabras. Así que vemos luego de explicar estas tres perspectivas que las Escrituras dictan a nuestra conciencia y la guía del Espíritu Santo son como un medio válido para determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Junto con las perspectivas circunstanciales y normativas, la perspectiva existencial es una herramienta más que necesaria cuando buscamos hacer juicios éticos. En conclusión, hemos hablado de la ética, hemos hablado de la política y también de la corrupción. Cuando de la perspectiva de la ética cristiana con respecto a la corrupción se refiere, en primer lugar debemos tener en cuenta que la ética cristiana es poner en práctica el bien, llevando a cabo obras positivas para el hombre siguiendo la palabra de Dios expresada en el Evangelio. Esta se refiere a un comportamiento justo y altruista. Encontramos un contraste enorme entre la ética cristiana y la corrupción política. Tenemos por un lado la buena práctica de los valores cristianos. La corrupción, por otra parte, y en simples palabras, es la práctica de los antivalores corrompiendo todo buen juicio ético cristiano, ¿o no?, que el individuo pudiera poseer. El juicio ético es una parte decisiva en el proceso de la toma de decisiones. Tomar decisiones según el estatuto del cristianismo en el mundo moderno es sumamente difícil. Constantemente nos sentimos arrastrados por una variedad de influencias, muchas de las cuales no reconocen la autoridad de Dios y no quieren su bondad. Pero como cristianos debemos afirmar la bondad de Dios y debemos seguirlo en nuestras decisiones éticas. Y una manera muy útil de hacer esto es el uso de las perspectivas normativa, circunstancial y existencial de la ética. Cuando incorporemos estas perspectivas en nuestro pensamiento, nos preparamos para evaluar situaciones éticas complejas y tomar sabias decisiones bíblicas. Sin duda alguna, si cada uno de los actores de la política en nuestro país tomara todas estas perspectivas que presenta el juicio ético cristiano y se concientizara respecto a la importancia de este, o aún en menor medida, teniendo en cuenta el derecho al libre culto, al menos la práctica de un correcto, buen juicio ético para la toma de decisiones en su día a día, la corrupción dentro del mundo de la política podría llegar incluso a ser nula.